A mí me encanta el concepto de persona vitamina, surgió hace muchos años en una conferencia en México. Llevaba yo un rato hablando del tema de las personas tóxicas y de cómo nos influyen las personas que nos hacen daño o que nos humillan en nuestra salud física y psicológica. Y en un momento dado me di cuenta que llevábamos demasiado tiempo hablando de la palabra tóxico y dije, hay que cambiar la forma en la que hablamos de las personas y de la que hablamos de nosotros mismos. Y se me ocurrió el concepto persona vitamina. Al final influye poderosamente cómo decimos las cosas, los términos que empleamos para hablar de los demás y de nosotros mismos. Empezaría contestando tu pregunta con una idea muy importante. Para estar bien con alguien, lo primero es estar bien con uno mismo. Estar bien con uno mismo significa que me conozco, que me comprendo, porque comprender me alivia, que soy capaz de aceptar mis limitaciones, aceptar que hay cosas que no puedo cambiar, aceptar que he cometido errores, aceptar que soy imperfecto en parcelas de mi vida y, por otro lado, decidir superar aquello que me duele, que me hiere, que llevo enquistado en mi vida, aprender a superar pequeños traumas, sufrimientos, porque si yo no me conozco, me comprendo, me acepto, es mucho más difícil que sea vitamina para los demás. Necesito identificar primero quién soy yo, cómo es mi forma de ser. Yo suelo explicarlo en lo que denomino el esquema de personalidad. Todos nosotros tenemos rasgos de personalidad. Somos impacientes, somos personas tímidas, a veces hipersensibles, opás, de alta sensibilidad, obsesivos, hipocondríacos, perfeccionistas, impulsivos. Es decir, tenemos rasgos de personalidad. Cuando vivimos de forma crónicamente estresados, cuando estamos en modo alerta, cuando no nos da tiempo de conectar con lo bueno de la vida porque vivimos siempre a base de estímulos, sale esa peor versión de nosotros. El hipersensible se convierte en una persona vulnerable, el tímido se bloquea, el obsesivo vive siempre con pensamientos rumiativos, la persona perfeccionista vive en una sensación de insatisfacción vital y si esto se mantiene en el tiempo, tendemos a somatizar. Y somatizar significa que llevamos todos esos síntomas al cuerpo y que nuestra mente activa síntomas psicológicos. Por lo tanto, primero es conocer quién soy yo, en quién me convierto cuando vivo en modo alerta de forma constante, cómo somatizo en mi cuerpo y qué síntomas psicológicos aparecen. Y por otro lado hay una pregunta muy importante y es ¿cuáles son mis factores de estrés? ¿Qué me descarga a mí? ¿Qué me pone en modo alerta? ¿Qué me sube el cortisol? A veces no tenemos identificado lo que nos pone en modo alerta. Pueden ser personas, recuerdos, circunstancias. A veces puede ser subir a un avión, puede ser ver mi cuenta corriente, puede ser pensar en mi pasado, puede ser una herida sin resolver que ha dejado mi organismo y mi mente en modo alerta. Yo tengo que conocerme. También tengo que identificar cuáles son mis miedos. Para mí una de las cosas más importantes que necesitamos es saber que todos tenemos miedo. El miedo es fisiológicamente real. El miedo está en una zona del cerebro. Hay gente que me dice, Mariana, es que a mí me gustaría no tener nunca miedo. Eso no es posible, porque el miedo existe para que seamos prudentes. Lo malo es cuando el miedo hace un golpe de estado en mi mente y es el que influye en todas las decisiones que tomo. A veces los miedos son fácilmente identificables. El miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte. Pero hay otras veces que los miedos son más sutiles. El miedo a causar decepción, el miedo a no ser perfecto, el miedo a que no me quieran, el miedo a perder el control, el miedo a sufrir, el miedo al dolor. Y algunos de estos miedos, en pequeñas dosis, son necesarios para la vida. Cuando yo me voy conociendo, a veces necesito sanar ciertos traumas, heridas, patrones repetidos que llevan años sucediendo incluso en mi familia. Muchos, cuando analizamos nuestras familias, nos damos cuenta que hay patrones que se han repetido de padres a hijos. Lo que yo denomino muchas veces en el libro, en Encuentra tu persona vitamina, mis cimientos emocionales. Es decir, lo vivido en casa cuando yo soy pequeño lo considero normal. A veces hay patrones en casa, lo que se come, cómo se habla uno, cómo se demuestra afecto, cómo se elige pareja. Y a veces para poder ser vitamina yo necesito tener identificados esos patrones y darme cuenta si realmente son buenos, son saludables, son sanos, emocionalmente sanos o son tóxicos, o me producen algún tipo de perturbación, o me hacen elegir mal. Cuando yo elijo las personas de mi entorno, a veces elijo desde la herida, desde la carencia, desde la ausencia, o a veces elijo sabiendo cómo necesito personas en mi entorno que me ayuden. Para ser persona vitamina identifico, conozco, supero, y luego tengo que saber
una idea importantísima. Se han hecho estudios a nivel mundial de qué es aquello que nos hace envejecer de la forma más saludable posible. Y se ha visto, después de múltiples estudios en la Universidad de Harvard, que lo más importante son las relaciones. Sentirse solo o enferma, no sentirme querido enferma, sentirme humillado enferma. La soledad es profundamente tóxica. Por lo tanto, si tuviera que decir para mí la gran vacuna para los próximos años es encontrar personas a nuestro entorno que nos hagan bien, que nos ayuden, que sean nuestros amigos, nuestras amigas, que confiemos, porque ahí se activa una sustancia maravillosa, un neurotransmisor, una hormona, en mi opinión, poderosísima, que es la oxitocina, que está con nosotros desde el inicio de la vida, en el momento del parto y de la lactancia, el vínculo de ese bebé con su madre, esa piel con piel, que sabemos que disminuye los niveles de cortisol. Cuando estamos con nuestras personas vitamina, la oxitocina se libera. Nos sentimos mejor, se fortalece el sistema inmune y nos sentimos mucho mejor con nosotros mismos y somos capaces de ser vitamina para los demás.